Si tú vas al médico porque tienes 40 grados de fiebre y el médico, en lugar de darte un antibiótico, coge el termómetro, lo parte en dos contra la pared y te dice, bueno, listo, ya no hay fiebre. La culpa de su calor la tenía el imperialismo yanqui, que con sus rayos láser le infundía calor. ¡Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser! Hombre, tú pensarías, obviamente, que ese médico está loco, cuando menos. Bueno, bienvenidos a Cuba, Venezuela, Rusia, la Alemania Nacional Socialista, etcétera, etcétera. Lugares donde los sistemas de organización vertical reinaron. Y donde rompieron el termómetro, condenándose a actuar con una ceguera autoinducida. Durante años hemos analizado el colapso de diferentes países, de Venezuela en nuestro caso, desde la mera ideología, o desde la corrupción, o desde la geopolítica. Pero hoy quiero que lo veas desde la lente de la cibernética. Y te prometo que una vez escuches esto, verás la política y otras cosas donde la apliques un poco diferente. Los politiqueros siempre nos dicen que el país colapsó por culpa de la CIA, del FBI, de las sanciones, del supuesto bloqueo, de la iguana o de Superman, hasta el punto de que Maduro contraatacó creando a Super Bigote. Pero bueno, al final todo el mundo es culpable de todo lo que hicieron, menos ellos. Ellos son unos santos impolutos. Y la verdad es que por regla general, el colapso no se produce por factores exógenos o por accidentes. Estos solo pueden agravar o poner en evidencia la podredumbre que ya tienes dentro del sistema, como es el caso de las caídas del precio del petróleo, por ejemplo, o un terremoto. Por lo tanto, es un resultado del sistema, es un problema epistemológico y hasta científico. Primero, imagínate el aire acondicionado de la casa. Tiene un termostato. ¿Cómo funciona? 1. Tiene un sensor que lee la temperatura. 2. Tiene un regulador que compara esa temperatura leída con la temperatura target o temperatura objetivo. 3. Tiene un ejecutor que prende o apaga el motor para corregir el error. Esta es la cibernética de primer orden o de retroalimentación. Si el sistema se equivoca, el sensor grita y la máquina corrige. Pero para cualquier organización, sea esta una empresa, un gobierno o un ser vivo, esta funciona bajo un esquema básico. También necesita sensores, procesadores, actuadores. Los sensores son esa red que detecta las alteraciones, extrae la información y mide la temperatura o dolor social. O sea, estamos hablando de ciudadanos, mercados, prensa libre e independiente, asociaciones, plataformas cívicas, etcétera, etcétera, etcétera. Son los que dicen, hey, esto va mal, hay que cambiar de dirección o de rumbo. Y los procesadores son los encargados de filtrar la señal de los sensores, la información, trabajar la información con el fin de interpretar la realidad, valorarla, compararla con el target y recomendar qué hacer para corregir los errores del sistema. Un ejemplo de ello puede ser la maquinaria burocrática del Estado, en forma de agencias, técnicos públicos especializados que influyen en el diseño de políticas públicas. Aunque por cierto, el Parlamento puede fungir tanto como sensor como también como procesador. Los actuadores a gran escala son los que están en la cúspide de la estructura administrativa, es decir, presidente, vicepresidentes, ministros y las subunidades responsables de ejecutar las acciones correctivas. Así, cada cuerpo tiene su propio sistema cibernético. En nuestro caso, ¿qué hizo el chavismo en Venezuela? Bueno, rompió todos los termómetros. Que la prensa dice que hay corrupción. Cerramos los canales y compramos a los periodistas. ¡Pum! Un sensor menos. Que los sindicatos dicen esto y que esta organización denuncia aquello. Bueno, metemos presos a los líderes y creamos organizaciones paralelas. ¡Pum! Otro sensor menos. Que la gente vota en contra nuestra porque está harta. Bueno, imponemos un Consejo Nacional Electoral a nuestra medida, inhabilitamos al rival, robamos los partidos o los ilegalizamos por ser inconstitucionales o anticonstitucionales. Y nos creamos una oposición pasiva que nos fastidia y para que simule que hay una suerte de democracia. ¡Pum! Otro sensor menos. Que este o aquel empresario no me obedece, me cae mal o no me gusta. Bueno, le expropiamos la empresa y todo lo que tenga. Expropiese, señor alcalde. Y así, al silenciarlo todo, el Estado se queda sordo. En un sistema funcional, cuando hay un apagón de días, el ciudadano protesta, el sensor se activa. Las instituciones independientes o una asamblea que sí sirva exigen cuentas. Ahí arranca el procesador. Y el gobierno, al final, cambia al ministro, ejecuta medidas y arregla la falla. O sea, el actuador actúa. Pero como el caso venezolano no es precisamente un sistema funcional, puesto que tiene los sensores destruidos y un procesador anulado, todo el poder queda concentrado en el actuador, el ejecutivo.
Un poder central inmenso, gigantesco, totalitario, pero completamente ciego y sordo. Y sus únicos censores terminan siendo las propias voces del partido de gobierno y de sus burócratas que no tienen otro incentivo más que preservar el favor del partido para conservar el puesto que tienen. Pero aquí viene otro problema para los jerarcas. Cuando tú silencias a la sociedad, cuando tú sustituyes a los profesionales por aduladores y por un séquito de peloteros profesionales, y no estoy hablando de béisbol, estoy hablando del sentido español de la palabra. En España, ser un pelota significa ser una persona que halaga exageradamente a alguien con autoridad. Por ejemplo, a un jefe o a un profesor para caerle bien o conseguir algún beneficio. En venezolano sería parecido a decir, jalabolas. El líder se encierra en una burbuja, entonces se cree sus propias mentiras. Las élites partidarias empiezan a robar a manos llenas porque no hay contraloría, no hay fiscalía ni tampoco instituciones serias, no hay prensa que los exponga. Se crea un caldo de cultivo para un estado mafioso donde la corrupción no es una falla del sistema, sino que la corrupción es el sistema. Entonces, de igual forma, en un sistema exacerbado, en un proceso de decadencia, los ciudadanos tienen dos opciones, como decía el economista Albert Hirschman: la voz y la salida. La voz, por supuesto, es quejarse, protestar, votar por la oposición, hacer huelgas. Es un mecanismo de retroalimentación interna. Pero cuando Maduro aplastó las protestas de 2014 y 2017, por nombrar algunas de tantas, a sangre y fuego, y cuando consumó fraudes electorales descarados, el costo de usar la voz se volvió mortal: la cárcel, la tortura o la muerte. ¿Qué ocurre cuando reprimes la voz? Bueno, la gente escoge la salida. Más de 7 millones o hasta 9 millones de venezolanos abandonaron el país. Es un cataclismo cibernético para el Estado. Quienes utilizan la salida suelen ser normalmente los ciudadanos más exigentes o menos pacientes. A veces los más preparados, como ingenieros petroleros, los médicos o los emprendedores y otros perfiles cualificados. Y en otras ocasiones la gente joven a la que siempre se le dice que son el futuro del país. El problema es que la salida, al ser tan costosa en términos económicos, burocráticos e incluso emocionales, no es una opción para todo el mundo. Por eso es que el país o la organización no se queda del todo vacía, a pesar de que quedarse también es costoso. Entonces, al irse, cuando el Estado pierde a todos aquellos quienes tienen la capacidad de advertir y contribuir para solucionar los problemas, el sistema se queda sin energía y sin inteligencia. Y como dije en un video anterior, si no hay información, no hay inteligencia. Se retroalimenta solamente de lealtad y mediocridad. Es la ceguera autoinducida. Entonces luego ven por la ventana, ven que no hay protestas y piensan que ya pacificaron el país, pero la realidad es que la sociedad está silenciada por miedo. Hay regímenes más astutos, como el chino, que utilizan Big Data y toleran ciertas quejas en redes sociales para usarlas como sensores y castigar a los funcionarios que no les sirven para sus fines. Pero al final estos sistemas son como una aplicación en su versión beta. Al iterar, no utilizan la retroalimentación orgánica de los usuarios, sino que utilizan el propio equipo, la de sus aduladores. Por lo que sus versiones posteriores tenderán a ser una versión empeorada o vil de la misma, o corrupta. Entonces, en ese sentido, las repúblicas y sus instrumentos democráticos pueden parecernos ruidosas, lentas y a veces caóticas. Pueden parecernos ineficientes. Pero esa fricción es la tecnología de supervivencia más sofisticada que hemos inventado hasta el momento. Y su funcionamiento depende de la calidad de las instituciones y la variedad dentro del sistema. Pero por ahora quiero que te quedes con esta idea. Hay que tener mucho cuidado con aquellas personas y políticos y movimientos que quieren entorpecer y golpear la opción de la voz. O sea, los que quieren, por ejemplo, cerrar medios de comunicación, prohibir las redes sociales, prohibir el uso de VPN y legalizar partidos políticos que no cometen delitos. Los que quieren controlar los precios, el consumo, etcétera, la moneda. Porque si clausuran la voz, el único censor restante será la voz del gobierno, la del grupúsculo intelectualoide que tenga la bendición del partido y la de sus aliados. Hay que proteger nuestros censores, no silenciarlos. Y un sistema sin censores es como el que conduce un coche con los ojos vendados. Más temprano que tarde se lo lleva quien lo trajo. Entonces, llegas a entender la importancia de esta cuestión. Si creemos que el problema de nuestros países es solamente cambiar de presidente, estamos condenados a repetir el ciclo. Si el día de mañana sale esta cúpula de poder, pero dejamos intacto un Estado sin censores, un Estado sin instituciones independientes, un Estado diseñado para que un solo grupo concentre el poder,
te garantizo que en 5 o 10 años tendremos otro tirano de distinto color haciéndonos exactamente lo mismo o algo parecido. El verdadero reto del futuro no es heredar la máquina rota de este estado para ver quién roba más, quién roba menos, si el ladrón es simpático o de tu equipo o del mío. El verdadero reto es volver a instalar el termostato. Es reconstruir las instituciones, un sistema donde como dice el presidente Javier Milei, los empresarios no pueden comprar favores que los políticos no tienen para vender. Entonces, esto nos deja con una pregunta interesante. Si los políticos humanos están llenos de fallos, de sesgos, de errores, ¿no sería mejor que una inteligencia artificial que procese toda la Big Data sin corrupción gobierne el Estado? Bueno, esa es una utopía tecnológica que tiene una trampa gigantesca, pero de ello y demás hablaremos en las próximas ediciones.